demasiado difícil. Ok. Bueno, nosotros vamos a pensar inteligencia artificial. Yo trabajo con juristas, enseño a estudiantes de Derecho, de Informática, estoy enseñando en maestrías, que sea en Derecho que en Informática, pero esto es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, creí que lo mejor sería una perspectiva, sobre todo de fuentes y sentido de las fuentes, más que una perspectiva dogmática, que, bueno, las perspectivas dogmáticas, si uno no es muy brillante, como yo no lo soy, por lo general son aburridas, más aún para aquellos que no son de derecho. Entonces, vamos a mirar lo último que ha salido y después haremos en un planteamiento cinematográfico un flashback. Y yo he puesto mi conferencia, se dicen ahí, plática, en dos niveles, un nivel global y el nivel de la Unión Europea. A lo mejor les interesa más el contexto global y después mirar lo que está pasando en la Unión Europea. Y en plan global, lo último, y el 23 de noviembre, quiere decir 2 semanas y un día, fue el martes de 2 semanas, culminando un procedimiento de debate que empezó en plan formal a finales de marzo de 2019, y atención que 2019 y 2020, lo que hicieron aquí en el hemisferio norte, la primavera, fueron muy importantes para esto. Y la 41ª Conferencia General de UNESCO, bueno, para los más despistados, es la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de educación, ciencia y cultura, aprobó una recomendación sobre la ética de inteligencia artificial. Esto no es exactamente derecho, pretende tener un impacto jurídico, sobre todo legislativo. Si uno lee, ya hay versión en español, porque el español es una de las lenguas de Naciones Unidas, el portugués se acepta como lengua de trabajo, pero el español es lengua oficial. Y hay versión, salió al mismo tiempo, de inglés, francés, ruso, chino, salió en español. Además, a decir que yo pondré a disposición, después de la conferencia, la presentación, y es cómo está. Es muy fácil buscar los contenidos que están, todo esto está disponible en línea. Incluso, bueno, yo con una hora extra podría insertar enlaces en la presentación y se quedaría un documento hipertextual, sin demasiado esfuerzo. Bueno, estamos aquí, ética está, que es un otro orden normativo. El derecho no es el único. Tenemos ya, como saben, incluso los sociólogos, que aquí estamos, que hay normas jurídicas de un carácter técnico sin dimensión ética, pero también hay normas éticas sin dimensión jurídica. Y aquí tenemos que buscar una confluencia desde la ética al derecho. Bueno, incluso me leí hoy una entrevista
de Luciano Floridia, que es un profesor que está de ética computacional. Es un experto de tope que está en este momento, bueno, es italiano, pero está en Inglaterra, investigando y enseñando. Bueno, importante. Después de 2 años y pico, con grupos de trabajo, se hizo un estudio preliminar desde la comisión, esta es la Comisión Mundial que está en el interior de UNESCO, de ética, de conocimiento científico y de tecnología, que tuvo la iniciativa y consiguió que entrar en la agenda de la 40ª Conferencia General, que se ocurrió en París hace 2 años. Son aquí, las conferencias son en otoño. Bueno, decía yo que la recomendación es, y subrayaré varias veces, es una recomendación larga, más larga de lo que suelen, y está estructurada en 3 niveles. Un primero de valores, y de valores que se firman en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, las declaraciones sobre el desarrollo sostenible, de valores. Después, una dimensión, digamos que normativa, ética, de principios, y incluso ponen acciones, lo que llaman ámbitos de acción política. Enseñan lo que habría que hacer, que políticas públicas, los Estados miembros de UNESCO deberían poner en marcha para concretar los principios, y estos principios asientes en los valores. Importante, y creo que es como que la llave de todas las aproximaciones a la regulación ético-jurídica de inteligencia artificial. Esta es la importancia primordial de derechos humanos, libertades fundamentales y sobre todo dignidad humana. Aquí la dignidad humana aparece como un valor, pero podemos, bueno, empezando incluso por la Carta de Naciones Unidas o por la Declaración Universal, además de los instrumentos europeos, pensar la dignidad humana como un macrovalor. Un macrovalor, un valor que es, mejor diciendo, un valor que es un macroprincipio. Y no quiero ayudar demasiado, sino si empiezo a pensar cómo la Corte Constitucional alemana, a partir de la referencia a la dignidad humana que aparece en el primer artículo de la Ley Fundamental de Bonn alemana, retiró muchas consecuencias. Pero también humana, pero en el marco de la prosperidad del medio ambiente y de los ecosistemas. Esto es una perspectiva humanocéntrica, pero en contexto de sustentabilidad, diversidad e inclusión, bueno, tiene que ver con dignidad humana, también esas pacíficas justas interconectadas. Bueno, yo tendríamos una conferencia, pero un curso entero para desgranar lo que son casi 30 páginas. Después, principios, proporcionalidad y inocuidad. Esto que algo conocemos muy bien en ciencia, porque las técnicas no se legitiman a sí mismas,
esta idea de ver que la inteligencia artificial no vale si no es para que de su utilización resulten beneficios para las personas, la sociedad y para el planeta. Después, ideas de equidad y no discriminación, sí, porque como ya sabemos, bueno, aprendiendo incluso en plan práctico, que los sistemas de inteligencia artificial refuerzan, ahondan los prejuicios, los bias. Bueno, no voy a mencionar la empresa, pero una muy conocida puso un sistema de inteligencia artificial en plan de aprendizaje profundo para filtrar los currícula de la gente que buscaba un empleo, o por lo menos unas prácticas. Y lo que hicieron fue poner el sistema a leer y todos los currículos de los trabajadores que ya tenían. Como es una empresa informática, tendríamos una gran mayoría de hombres. Consecuencia, el sistema aprendió que ser mujer era una desventaja. Entonces, al filtrar, empezó quitando las mujeres. Claro, es que es importante que estemos en plan ético. Y yo, cuando empecé con estas cosas, en tiempos de agentes de software, pensando como en 2005, leyendo y también teniendo la oportunidad de debatir con Giovanni Sartor, que aún estaba Sartor en Bolonia y no había ido al Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es, bueno, que los sistemas de inteligencia artificial aprenden, pero son amorales, no son ni morales ni morales. Los propios criterios de bien y mal tienen que ser programados o haber una conducción de aprendizaje que les haga lo mismo que nos hicieron nuestras madres cuando éramos niños. Bueno, además, sostenibilidad, supervisión y decisión humanas. No es que el temor de Elon Musk que la inteligencia artificial pueda suplantar en poco tiempo a la humana, la inteligencia artificial general, es que hay que controlar para que no se extralimite, y sobre todo porque, y si me estoy hasta adelantando cosas de conclusiones, porque hay un criterio que es básico y es además consensual en todo el mundo, no interesa la ideología, es que la última palabra la tienen que tener los humanos. Bueno, sea en democracia que en dictadura, bueno, en dictadura el dictador quiere mandar, él quiere tener la última palabra, no que sea la máquina que le ayude a mandar, pero que la máquina no lo sustituya. Después esto después entra con transparencia y explicabilidad. Transparencia y explicabilidad, sea de transparencia algorítmica, saber cómo, y explicar y conseguir por lo menos un plan contrafactual y explicar el por qué. Esto plantea problemas muy serios en lo que toca a las posibilidades de utilizar cajas negras como redes neuronales, que se sabe con una entrada y salida, pero no se sabe cómo funciona, cómo se estructura. Y eso no sería aceptable estando bueno, incluso entredicho derechos e intereses humanos. Y después, responsabilidad y rendición de cuentas. Esto en español
es una traducción de accountability. No es exactamente responsabilidad civil o responsabilidad penal, pero poder explicar el porqué y después, si resultan daños no justificables, claro, otras responsabilidades que nosotros los juristas estamos más acostumbrados. Eso es una educación de que la gente se dé cuenta de las posibilidades, pero también de las amenazas, gobernanza y múltiples partes interesadas. Aquí también salió eso del multi-stakeholder que conocemos, bueno, sobre todo por lo de ICANN, de gobernanza general de Internet. Pero a decir que no quedar solamente en manos de los estados, pero que todos los interesados puedan participar, participar y hacer oír, más que hacer su voz. Después, ámbitos de acción política. Evaluación del impacto ético, esto es, la ingeniera Valeria, que viene de ingeniería y medio ambiente, las evaluaciones de impacto ambiental son bien conocidas. En el 2016-2018, el Reglamento General de Protección de Datos introdujo las evaluaciones de impacto en protección de datos y aquí aparecen evaluaciones de impacto ético. Antes que una tecnología de inteligencia artificial sea utilizada, habrá que evaluar las consecuencias. Después, gobernanza, administración ética en política de datos. Esto es muy curioso, la poca prensa que publicó algo sobre esta recomendación de UNESCO llamó la atención que si uno lee con algo de esta parte de política de datos, encuentra que China en UNESCO firmó en contra de dos políticas que tiene ahí consolidadas. Vigilancia biométrica con bases de datos que saben si alguien cruza la calle donde no debe, le mandan la multa automáticamente a casa, y también un sistema de crédito social. Según la recomendación, esto es para no utilizar, sino en circunstancias de vigilancia biométrica, bueno, de límite, de terrorismo, algo así. Pero China afirmó que no es adecuada ni la vigilancia biométrica generalizada, ni sistemas de crédito social. Sí, porque en China, si uno no tiene crédito suficiente, ni puede viajar en tren. Mucho menos tener un buen empleo o conseguir un buen apartamento. Después también desarrollo comunitario nacional, medio ambiente, ecosistemas, pues son acciones políticas de ajuste de inteligencia artificial en estos dominios, y hasta economía, trabajo y salud y bienestar. Bueno, lo que tiene que asumir, porque esto es todo, esto está muy bien, es primero, que esto no es vinculante. Esto fue aceptado por los 193 Estados miembros de UNESCO, que no incluye a los Estados Unidos. Estados Unidos van por su cuenta y, bueno, van por otras cuentas, pero no con UNESCO. Y algunas de las principales Big Techs, grandes multinacionales de tecnología son norteamericanas. Entonces, esto, el impacto, la influencia que podrían tener en Estados Unidos queda mermada. Pero me permitan que sea algo más realista. Es que incluso en el ecosistema de Naciones Unidas, el soft power, el poder blando de UNESCO, es bastante limitado. ¿Por qué? Porque quienes participan en estas conferencias
generales, son ministros de cultura, de educación, de ciencia, que tienen un poder también bastante limitado en los gobiernos. Y lo que firma educación y cultura, los presidentes o los primer ministros lo llevan no como algo prioritario. Y que me perdonen la sinceridad. O sea, esto es una buena referencia, merece ser estudiada, pero no es así tan importante. Pero antes he estado hablando de inteligencia artificial por tener una de UNESCO, por ser lo último, pero tenemos que acotar lo que estamos hablando. Podemos utilizar, porque es de las últimas, y ya tiene en cuenta la tecnología más reciente, porque también las definiciones cambian y se adaptan, que dice son tecnologías de expresión de información que integran modelos y algoritmos, expresiones matemáticas, que producen una capacidad para aprender, aprendizaje y realizar tareas cognitivas. Resultados, atención, predicción, análisis predictivas de todo, desde el clima hasta los deseos inconfesables de cada persona. He estado trabajando con contratación de inteligencia con consumidores, cuando los chatbots saben más sobre los deseos de la persona que ella misma, ni confiesa lo que quiere a sí misma, a lo mejor por vergüenza. Y adopción de decisiones, predicción, decisión. Y bueno, el negrito es mío, no está en la resolución recomendación de UNESCO. Es necesario para funcionar con diferentes grados de autonomía. Y esta autonomía depende de la programación inicial. Y señala métodos, aprendizaje automático, incluyendo aprendizaje profundo, deep learning, o solamente de refuerzo, y razonamiento automático. Bueno, muy cerca de esta, para tener un contrapunto, en la propuesta que la Comisión Europea presentó el 21 de abril de este año, de un reglamento es ley. Nosotros pensamos, bueno, de lengua y cultura español y portuguesa, que el reglamento es un acto normativo de un nivel administrativo, no legislativo, pero según la terminología de la Unión Europea, los reglamentos son actos legislativos de aplicabilidad directa y se sobreponen a todas las fuentes legislativas interiores de los Estados miembros. Bueno, volvemos. Simulación artificial, software. Aquí no se pone, no se pone la tónica, no se hace referencias a hardware, a robots, porque lo importante no es la máquina, pero la máquina no son, pero sí los sistemas. Decir que emprende uno más técnicas y estrategias y se remite a un anexo. Pero también se plantea que esto será actualizado a medida que fuera necesario. Estrategias de aprendizaje automático, estrategias basadas en lógica y en el conocimiento, y ahí añade estrategias estadísticas, estimación bayesiana y métodos de búsqueda y optimización. Bueno, son las técnicas que se señalan. Y añade que puede, para un conjunto de objetivos definidos por seres humanos, de una manera más o menos estrecha,
generar información de este como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen los entornos con los que interactúan. Yo hablé de UNESCO, no desprecié a UNESCO, pero estoy intentando mirar las cosas en plan realista. En mayo del 2019, recuerden que hablé de que 2019, primavera, fue un momento importante. La OCDE, sí, que es bueno, la organización de los países capitalistas desarrollados, incluyendo a México, por supuesto, pero ellos, el Consejo de Ministros de la OCDE, aprobó una recomendación sobre principios de inteligencia artificial. Además de los miembros, también los firmó Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Rumanía. Colombia, no estoy seguro, Argentina, mientras tanto, adhirieron a la OCDE. Bueno, aquí lo que tenemos es algo muy semejante, más sintético. La inteligencia artificial está al servicio de las personas del planeta. La inteligencia artificial debe enseñarse de manera que respete el Estado de Derecho, derechos humanos, valores democráticos, la diversidad, incorporar salvaguardias adecuadas. Por ejemplo, por ejemplo es del texto original. Permitir la intervención humana cuando sea necesario, que mira, garantizar una sociedad justa y equitativa, por transparencia, empezando para que la gente sepa que tiene enfrente una máquina y no una persona, más que estos sistemas con robustez, de manera fiable y segura, con evaluación de riesgos y también la respuesta, la accountability por los temas que utilizan. Esto es OCDE, ministros de Economía. Nos acercamos al centro del poder. Pero más, en junio del 2019, continuamos en la primavera del 2019, el G20, y bueno, y atención que el G20 corresponde a más del 60% de la población mundial y más del 80% del PIB mundial. Y el G20 todos los años tiene una cumbre. También, por supuesto, México está en el G20 por su dimensión. Bueno, Portugal está a través de la Unión Europea, España está como, sería el 21 porque está invitado, es un observador permanente. Pero en la cumbre de Osaka tenemos una declaración de los líderes con referencia a la necesidad de que la utilización de inteligencia artificial sea controlada por también criterios éticos que la pongan al servicio de las personas, de la economía y de la sostenibilidad. Importante, a mi modo de ver, es que como anexo se aprobó por ocasión de la presidencia japonesa del G20, una declaración ministerial sobre economía, comercio y economía digital, que recibe y reproduce los principios de OCDE. O sea, esto es OCDE más, pero ya veremos lo que es, lo importante que es más. Y esto continúa. Quiere decir, el año pasado eso no ocurrió en Riad, en Arabia Saudí, porque por la pandemia fue en línea la 15ª cumbre, 20 de noviembre. Incluso organizaron los saudíes una conferencia
solamente sobre inteligencia artificial. Y este año, 31 de octubre, 16ª cumbre, también la declaración de los líderes vuelve, pero con un énfasis menor, porque ya está muy consolidado. Hablar, que reiteramos la relevancia de regular la inteligencia artificial. Y salió una declaración de los ministros de lo digital, que es algo nuevo, ministro de lo digital, una declaración del 5 de agosto en la Autoridad Italiana en Trieste, en el Adriático, sobre estos temas, pero que el tema, la principal, para que vean cómo ya se está, aprovechamiento de inteligencia artificial confiable para la inclusión de las micro, pequeñas y medias empresas y promoción de startups, asumiendo que lo de la inteligencia artificial ya está madurado al punto de llegar a las microempresas, las empresas con 1, 2, 3 trabajadores, todo esto, y además de las nuevas empresas de startups. Bueno, un planteamiento provisional. Y cuando yo hablé demasiado, no me importa que me digan, bueno, usted ya dijo. Lo que nos encontramos en este momento, y sin gran dificultad, es con una convergencia de objetivos y principios. Y esto que va mucho más allá de Occidente como civilización. O sea, la OCDE. Yo ni discuto la dimensión occidental de México. Bueno, ni pensarlo. Pero también Japón, Corea del Sur, Turquía son países, bueno, Turquía euroasiático y de Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur, con culturas distintas, pero hacen parte de Occidente en plan de estados capitalistas desarrollados. Pero con el G20 que entra Arabia Saudí. ¿Y por qué es importante Arabia Saudí? Es que son los guardianes de los lugares santos del Islam. Y esto es el Islam wahabita, el Islam más estricto. Bueno, si me permiten que bromee, los saudíes son como talibanes, pero talibanes con dinero, con plata. Mientras que ahora en Afganistán se están muriendo de hambre porque casi no tienen renta, los saudíes tienen petróleo. Y Indonesia. Indonesia, que es el país islámico más poblado del mundo, más que Pakistán o Egipto. Sudáfrica, China, India, Rusia. O sea, la cultura, bueno, el sistema chino, antes de UNESCO, China, Rusia, India, que ahora tienen gobiernos, sobre todo tradicionalistas, nacionalistas tradicionalistas. Yo hace unos meses en una conferencia bromeé que podrían continuar con Xi al frente del PCC, pero podrían cambiar a Partido Confucianista Chino, porque ellos están más con criterios confucianos que criterios marxistas. Pero, bueno, China, cultura china, y es la India, no es la India secular del Partido del Congreso, de Nehru o de Indira Gandhi, es la India de Modi, del hinduismo radical. Y también Rusia y los nuevos nacionalismos. Entonces, todos estos, más los pequeños países, a través de UNESCO, todos están de acuerdo con esto. Hay un consenso. Sí, y podemos pensar de la misma manera que lo hizo
Norberto Bobbio a propósito de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que es una Declaración de Derechos Humanos, es una resolución de la Asamblea General de finales de 1948. Las resoluciones de Naciones Unidas no son, tampoco son vinculantes, pero tienen, la Acción Universal tiene hoy un relieve tal que ningún gobierno se atreverá a decir que nosotros no estamos de acuerdo. Pueden decir, estamos intentando, tenemos algún problema interpretativo, pero no desechar la Declaración Universal. Y hay que recordar con Bobbio, Bobbio es un jurista, pero también muy conocido en ciencias políticas, con Bobbio, que en esa Asamblea General estaba Arabia Saudí, estaba Etiopía, como casi unos pocos países africanos independientes, estaba la Rusia de Stalin y estaba la Turquía de Chiang Kai-shek, perdón, la China de Chiang Kai-shek, porque Mao asumió el poder en el 49, estamos hablando del 48. Entonces, también las distintas civilizaciones se pusieron de acuerdo con la resolución de derechos humanos como el denominador común. Y esto puede tener consecuencias jurídicas. Es que podemos pensar que entre las fuentes del artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia están los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Hoy se acepta que las naciones civilizadas son aquellas que siguen los derechos humanos. Pero aquí también, o sea, podemos buscar que estos principios que son comunes a todos serían utilizables como principios generales de derecho reconocidos por todas las naciones, creo que civilizadas y no civilizadas. Y más aún, en algunos puntos, como los que atañen a la dignidad humana o a las decisiones por humanos, incluso podríamos concebirlos como normas imperativas de derecho internacional, como ius cogens, en la acepción de la Convención de Viena de hecho los tratados. Quiero decir que un tratado, un acuerdo internacional que fuera que tuviera cláusulas que fueran en contra de estos principios de ética y de inteligencia artificial serían nulas de derecho. Para los derechos internos, y eso más para debate y para que pensemos. Vía legislativa, sobre todo la recomendación de UNESCO habla, legisladores nacionales. Además de eso, influencia en los legisladores, porque pasan a tener baremos de referencia para legislar y concretar. Podemos pensar en autorregulación entre empresas, autorregulación interprofesional, teniendo por referencia a esos principios. También autonomía contractual. Pensemos que por influencia o incluso por límite, sí, deberes de protección de las partes, teniendo en cuenta la utilización, puede que indebida, de sistemas de inteligencia artificial. O por vía jurisprudencial. Yo hablé hace un tiempo, no son unos minutos, puede que hace demasiados minutos, de la Corte de Karlsruhe, la Corte Constitucional Alemana. Sí, por principios, porque encontramos en textos constitucionales y no, principios como dignidad humana,
lealtad, buena fe. Que claro, si eso se tiene que buscar su sentido en un contexto de utilización de sistemas de inteligencia artificial. También, cuando se interpretan conceptos jurídicos interdeterminados o cláusulas generales, buscar la conexión con criterios éticos y criterios éticos, bueno, de aceptación general. O incluso podemos, hablé yo de use caution, pensando en México, porque esta es vuestra expresión, contratos entre privados que colisionen con estos principios de ética de inteligencia artificial, puede que sea algo, bueno, audaz, decir que podrían colisionar con criterios de orden público e interés social. Bueno, hablando algo de Europa, y iré más a prisa. Bueno, la Unión Europea empezó en plan legislativo con estos temas en protección de datos. Ya en la directiva del 95, que tenía por objetivo ayudar a allanar obstáculos al mercado interior, una directiva sobre la protección de personas físicas respecto al tratamiento de datos personales. Y aquí tenemos varios puntos con conexión. Principios relativos a la calidad de los datos. Principios como la finalidad o los límites temporales. Estos funcionan con un aspecto importante que es el acceso a los datos. Yo trabajo en esto hace tiempo, desde cuando no trabajamos con macrodatos, con Big Data. Claro, pero los principios de protección de datos son un obstáculo importante al Big Data. Yo tengo algunas cosas por ahí publicadas sobre eso. Pero sobre todo, ya tenía hace más de 25 años reglas aplicables a decisiones individuales automatizadas, incluyendo conocimiento de la lógica, acceso a los criterios ya de algoritmos, claro. Esto no fue universal, porque yo tiempo, una directiva del 2000, además fue por aquí que yo me empecé a interesar por estas cosas, la directiva sobre comercio electrónico, y los sabían que ya se podían utilizar agentes de software, agentes inteligentes. Está en un documento de trabajo, pero bueno, hace 20 años no sería tan inteligente, estaba a punto de utilización tan generalizada que necesitara una regulación. Los Estados Unidos en UCITA fueron un poco más allá, pero tampoco mucho más. Y en el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, eso sí, esto está 2016, que entró está vigente desde finales de mayo de 2018, claro, y de varias maneras. En lo que toca al ámbito, el ámbito territorial, porque si una empresa, por ejemplo, en redes sociales, trabaja con la construcción de perfiles comportamentales para la publicidad, esto hace que el reglamento sea aplicable. Pero también estos principios, licitud, lealtad, transparencia, limitación de fidelidad, minimización, limitación de plazo, que están aquí más explícitos que en la directiva del 95, vuelven en plan de transparencia existencia de decisiones automatizadas.
el derecho al olvido, que permite controlar la cantidad de datos y que dejan de poder trabajar sobre nuestros datos. Más aún, el derecho a no ser objeto de decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado. También importante aquí, en las evaluaciones de impacto de protección de datos que mencioné en el inicio de mi conferencia, aquí tenemos evaluación de impacto, la obligación de impacto obligada en situaciones de utilización de inteligencia artificial, como control biométrico. Bueno, al mismo esto, y más a prisa, la Comisión Europea, la Comisión es el gobierno, es el órgano ejecutivo. Y la Comisión Europea promueve los intereses de la Unión. Incluso los miembros de la Comisión, bueno, no voy a hablar del sistema de designación del presidente después de los comisarios, pero ellos ni siquiera responden a los gobiernos que les indicaron, no nombraron, indicaron. Entonces hay un eufemismo que no dicen jamás mi país, pero el Estado miembro que conozco mejor. Es el eufemismo. Pero desde abril de 2018, la Comisión Europea pone fuera documentos de políticas sobre inteligencia artificial. Desde antes, 2 años y pico antes, había como párrafos sobre inteligencia artificial en documentos sobre datos y economía digital. Pero en primavera de 2018, lo de inteligencia artificial llega a un nivel de importancia que pasa a tener una atención propia. Esto lleva a bueno, aquí estamos con comunicaciones largas. Por ejemplo, esta de abril de 2019, el año de la primavera de grandes cosechas, generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Que esto recibe unas directrices éticas que habían sido redactadas, estudiadas por un grupo de expertos de alto nivel, donde está, por ejemplo, también la Floridia, que mencione que había sido nombrado cerca de un año antes. Y volvemos a encontrarnos con lo que ya teníamos. Bueno, esto es como que un mes antes de la OCDE. Después también el libro blanco de febrero de 2020. Y la última es esta comunicación que salió en el mismo día de la propuesta de reglamento de ley de inteligencia artificial, planteamiento europeo en materia de inteligencia artificial. Y eso es la Comisión, pero también los otros órganos, el Parlamento Europeo, desde el 2017, sobre todo por iniciativa de una diputada de Luxemburgo, Madi Delvaux, sobre robótica. Normas de derecho civil sobre robótica. Después, profe, tenemos un montón de preguntas. Tiempo. Yo me voy a callar en un momento. Sí, no, bueno, también los Estados miembros en el Consejo. Sí. Hubo 5 minutitos. Sí, puede que menos. La comisión, en 2019 hubo una actualización de la modernización de normas de consumidores que se puso al tanto también de utilización de estos algoritmos inteligentes desde hace un año, pero con decisiones en el Parlamento Europeo incluso esta semana, que están las dos propuestas de reglamentos, la ley de servicios digitales y ley de mercados digitales también con utilización. De esto tiene mucho que ver con economía de plataformas, con servicios en plataformas, pero también utilización de algoritmos inteligentes. Y bueno,
la propuesta de la inteligencia artificial, un minuto, fundada en prevención y control de riesgos fundamentales, es basado en riesgo, sigue la idea de riesgo, está ya en el Reglamento General de Protección de Datos. Dignidad humana, que es el valor fundamental de la Unión Europea, el artículo primero de la Carta es dignidad, el artículo segundo, vida. Y bueno, esto va más allá de la protección de datos. Esto va a añadir, como ocurrió con derecho de consumidores y ahora también de mercados y competencia, pero con atención a los más vulnerables, consumidores, discapacitados, trabajadores, niños, refugiados y libertades. Pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, artes y ciencias. Con las artes se está trabajando en los últimos meses en deepfakes y derecho de autor, la licitud de utilizar y producir, mejor, de producir y utilizar videos con personas diciendo lo que no, ni siquiera pensaron, incluso personas muertas. Y, bueno, propuesta, tenemos 4 niveles, desde sistemas prohibidos, de sistemas de alto riesgo, pensando aquí en la justicia electoral. Si incluso en el alto riesgo están los procesos democráticos, aquí con reglas de certificación previa, no es evaluación de impacto, es certificación. Es un nivel más riguroso. Si no pasa la certificación y la evaluación de riesgo es un punto previo a la certificación, no podrán ser utilizados. Sistemas de riesgo limitado, como esto de los ultrafalsos, deepfakes, sobre todo con transparencia, y después de riesgo nulo. Atención, que esto habrá también reglas, que eso se está discutiendo desde el momento, salió también hace un par de días, se filtró una exposición del Consejo, que sea de los gobiernos, con una Comisión Europea, sea el Ejecutivo, con un Comité Europeo de Inteligencia Artificial, multas administrativas muy altas. Se habla de las multas del Reglamento General de Protección de Datos, pero aquí más, llegando no al máximo de 4, pero a 30 millones no 20, pero 30 millones de euros, y no hasta el 4, pero hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial del año anterior. Bueno, hay que decir, terminando, que en la perspectiva europea, pero creo que también en las varias mundiales, incluso por lo menos en plan vocal, en regímenes no liberal democráticos, está el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el derecho y el respeto de los derechos humanos. Esos son los valores europeos, pero también son valores, y espero no ser europeo céntrico, valores